Un saludo muy cordial a esta virtuosa comunidad. Vaya que hemos tenido sorpresas en este canal, sinceramente que hemos tenido hoy muchas, pero hoy tenemos una gran sorpresa. Hoy nos acompaña el padre Byron. Se ve que Dios se ha apiadado de este humilde espacio porque hemos estado con el padre Miranda, el padre Cristian Ledegeber, el padre Razo, el padre Cárdenas y ahora está el padre Byron. Es como que de repente tenemos mucha presión por hacer las cosas bien porque nos están aquí cuidando nuestros sacerdotes, nos están orientando. Hoy tenemos un tema que es sinceramente de los que más me interesa que hablemos. Y eso que en este canal hablamos mucho de filosofía, pero siempre le dije a mis alumnos, no nos sirve una filosofía si no nos lleva a Dios. Y a veces tenemos, y yo acá me hago cargo, una tentación muy grande de creer que uno al tener el conocimiento, uno ya está en la verdad y se desentiende de otras virtudes que son mucho más importantes. Más allá de las teologales y fundamentales, fe, esperanza, caridad, las cardinales. Por eso hemos invitado al padre Byron, porque a veces, en este fragor de la lucha y la batalla cultural, de la cual creo ser parte humildemente, perdemos de vista, y me hago cargo, de lo más importante que tenemos que asumir, que es la misericordia y la caridad con el prójimo. Creo yo que esto es lo que nos marca como cristianos, la capacidad de ver al prójimo en su miseria, reflejando las propias miserias de nuestro corazón. Pero como yo no soy nadie, literalmente, para mí es un honor que venga hoy el padre Byron a explicarnos cómo lograr vivir verdaderamente la misericordia, para no caer ni en los extremos del relativismo moral, que a veces sucede lamentablemente en este mundo, y tampoco caer en la dureza del corazón, de uno casi emular actitudes farisaicas. ¿Cómo lograr vivir prudentemente la misericordia? ¿Qué es la misericordia? ¿Por qué es tan importante para el cristiano esta virtud tan olvidada? Todos queremos escuchar al padre Byron, incluido yo, así que me llamo al silencio y bienvenido, padre. Para nosotros es un gusto y un honor que nos acompañe hoy día. Gracias, Horacio, por la invitación. Muchas gracias por, como tú dices, hacerme partícipe de esta virtuosa comunidad. Quisiera comenzar con un Ave María para implorar a la Madre de la Misericordia que nos acompañe, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Horacio, quizás si en algún momento tú quieres intervenir o decir algo, pues también me ayudarías bastante. Ahí, si hay alguna duda, alguna pregunta del chat o algo parecido, que de paso vamos saludándoles a todos ellos. Gracias por estar aquí. Sí, y podemos en algún momento pues también interactuar, ¿no? Lo que yo básicamente había pensado proponerles, queridos hermanos, también considerando este marco de una trinchera específica de la evangelización católica que tiene que ver, como lo he escuchado, de la batalla, combate, lucha cultural, ¿no?, que actualmente es tan necesaria. Quisiera, digamos, dar el discurso que vaya también con esa perspectiva, ¿no? Para esto quisiera basarme en lo que todos nosotros tenemos como de primera mano y como algo fundamental, y que a fin de cuentas, inclusive cuando uno estudia mucha teología o muchas materias al respecto de el ser humano, al respecto de Dios, al respecto de la filosofía, y que a la final digo, regresamos a algo, y es la Sagrada Escritura y el magisterio, ¿no? Y eso lo tenemos en el catecismo. Eso decía San Juan de la Cruz, ¿no? Un tiempo él estaba un poco ya como hasta lo que él llamaba, ¿no? Desasido, o sea, como desprendido de las realidades humanas, que decía, a la final, ya no quiero que ni siquiera un humano me hable, ¿no? Ni siquiera quiero que ni un ángel me hable, ¿no? Porque quiero que Dios me hable directamente, ¿no? Y encontraba esa voz donde él decía, a la final, es la voz de la Iglesia, la Sagrada Escritura, ¿no?
Entonces, quisiera basarme justamente en el catecismo, que recoge pues las perlas más hermosas, más brillantes, que nos ayudan a iluminar nuestro camino y a enriquecernos de la riqueza que tiene esta maravilla de explicación, ¿no? Entonces, miren qué interesante, para comenzar a hablar de la misericordia, es importante no perder de vista de dónde procede la misericordia, cuál es el origen de ella, ¿no? Y ella misma, digamos así, se podría concretizar en alguien personal que es el mismo Dios. Dios es amor. Y este amor en Dios mismo, como una capacidad inherente de su mismo ser, ¿no? Inclusive también Horacio seguramente sabrá que han habido pues muchas discusiones filosóficas al respecto de Dios en cuanto a su bondad, su misericordia, si es que es benevolente o no. Ahora recuerdo, me parece que es Duns Scoto, que justamente hablaba al respecto de la benevolencia, si es que Dios era benevolente inclusive antes de la creación del ser humano, ¿no? O sea, esas cavilaciones intelectuales y de dónde procede la misericordia y su bondad, su compasión, su benevolencia, ¿no? Y es que Dios en sí mismo, por eso San Juan llega a una sentencia que al parecer es muy simplista, pero a la par en el lenguaje humano es como si lo contiene todo, como si la boca humana, con sus límites y todo, podía pronunciar algo que traducía a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad de recepción, esta realidad inherente, sustancial o inmanente de Dios, ¿no? Y es el amor, ¿no? Desde el amor, entonces, tenemos que contemplar que Dios se compadece de la nada, decía Duns Scoto, ¿no? Se compadece de la nada, de la no existencia. Y como algo no existe, entonces Dios siempre ha sido misericordioso, compasivo y benevolente por la nada, por la no existencia. Y por ello su acto primero es de amor y por eso nos creó, pero también lleva ese acto de amor la misericordia y la compasión. Insisto, dirigiéndonos a esta realidad, digamos así, aunque parezca contradictorio, ¿no? O esta no existencia, mejor iba a decir realidad no existente, más bien esta no existencia o la nada absoluta, y entonces viene su plan hermosísimo de amor, de salvación. Y esto implica que crea al ser humano no por una, digamos, carencia afectiva, si se quiere decir así, o una especie de necesidad personal de Dios en sí mismo, en su Trinidad, sino que crea al ser humano inclusive por este acto mismo de misericordia, digo, lo crea para que el ser humano experimente el amor divino. Es decir, se crea la criatura para que la criatura sea capaz de aprender del mismo Dios, el ser mismo de Dios, y lo experimente en él. Por eso el Génesis es tan diciente al respecto, nos ha creado a su imagen y semejanza, y así nosotros tenemos la capacidad de experimentar ese amor con el que Dios nos ama, ¿no? Este acto de amor, de misericordia, pues se traduce luego en su obra creadora y específicamente en el ser humano. Teniendo esto pues en mente, reconocemos la misericordia viene de aquel que es la misericordia, que es Dios. Algunos suelen utilizar también, digamos, la etimología de las palabras para comprenderlo también de una forma más hermosa. Sí, uno puede también hacerlo, ¿no? Desde la miseria, ¿no? y el corazón, que son las raíces etimológicas de misericordia. Entonces, entender justamente que, digamos que el corazón de Dios, que hace una relación justamente al amor, a la intención, a su inteligencia, a su deseo, ¿no? Otra vez hablando en términos humanos, que se manifiesta hasta no solamente hasta donde está el ser humano para entrar en comunicación con él, que es lo que ha pasado cuando crea a Adán y Eva y tiene esta relación con ellos, sino que además se rebaja más hasta la propia miseria del ser humano cuando el ser humano peca. Y así la misericordia de Dios todavía resplandece más o deja ver toda su potencialidad luego en este pecado del ser humano. Y por ello, el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice lo siguiente, y ahí presten mucha atención para entender lo que realmente es la misericordia divina, y luego para entender cómo nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás. Fíjense en esto. El Catecismo dice,
que para que el ser humano sea capaz de acoger la misericordia, el primer acto delante de esta misericordia es el reconocimiento de los pecados. Porque sin esto, o sea, ¿cómo soy, digamos, objeto de la misericordia de Dios o cómo estoy abierto a recibir esa misericordia, a experimentarla, si no soy capaz de reconocer que este Dios omnipotente se rebaja hacia mí? Porque el pecado del ser humano es creerse Dios, es creerse como Dios. Y entonces ponerse a veces al mismo nivel de Dios, y hay quienes se ponen hasta encima de Dios, diciendo que no existe, negando sus propias, digamos, facultades que le ha dado Dios para entender que Él es al que se le debe rendir culto, y todo lo que eso significa. Y entonces nos dice, primer acto del ser humano delante de la misericordia para experimentarla, reconocer el pecado personal. Y esto tiene como dos frutos. Dice el catecismo, tiene dos dádivas, dos regalos. Un regalo es la verdad en la conciencia y el segundo regalo es la certeza de la redención. Si los hermanos pueden anotar por ahí, los que les gusta grabarse como un esquema allí, pueden poner primero Dios, la misericordia. El ser humano, objeto de esta misericordia. El ser humano, pecado. El ser humano que se ha metido en el fango, en el lodo de la miseria del pecado, y que Dios no solamente ha hecho un acto de misericordia para crearlo, sino también para rebajarse a la propia miseria, ¿sí? Sin él ser manchado de esa miseria, evidentemente. Eso lo vemos claramente en la encarnación. Y luego el ser humano que para aceptar la ayuda de Dios que le tiende la mano y le dice, ven, te saco de la miseria, tiene que reconocer que está en la miseria. O si no, imagínate alguien que está enfermo y que no reconoce su enfermedad, pues sencillamente el doctor no podrá hacer mucho. Y mucho más si es que tiene que el doctor preguntarle, dime tú mismo, para que reconozcas, ¿no? Es interesante, por ejemplo, San Agustín habla respecto del sentido de la oración. Y dice San Agustín, la oración muchas veces consiste no tanto en uno pedir cosas, porque a veces uno pide tantas cosas y dice, ¿por qué, Señor, no me das? Sino que el acto de pedir algo tiene como consecuencia el comprender, según el Espíritu de Dios, según, digamos así, la mente de Dios, si eso que estoy pidiendo realmente me conviene, ¿no? Entonces, la oración, cuando uno pide algo, no solamente le sirve, y sería grave si uno piensa que orar solamente es, Señor, dame esto, sino que sabemos que la oración es un encuentro. Y entonces en ese encuentro, uno le pide al Señor y la oración se prolonga luego en la consideración si es que eso que estoy pidiendo realmente es aquello que me conviene. La oración entonces consiste, y esta experiencia de necesidad consiste, en que delante de Dios nosotros comenzamos a formar nuestra conciencia. Dios que viene, nosotros que desde la oración decimos, he pecado, mi conciencia comienza a tener certezas de verdades al respecto de mí mismo, que es el autoconocimiento o el conocimiento de uno mismo, para conocer además también a Dios que me rescata, y por eso la segunda dádiva es la certeza de la redención. Te voy a decir cuán pecador soy, porque entonces sé lo que eso significa en mi vida, cuánto te he dañado. Y segundo, este no es un grito dramático, desesperado y fatalista, sino que este es un grito esperanzador. Soy pecador, soy pecador. Señor, ayúdame. Y allí es cuando el ser humano experimenta misericordia. Podemos ver esto claramente en San Lucas, capítulo 15, ¿no? Están las parábolas de la misericordia. Es Jesucristo que va atrás la oveja perdida, la mujer que va atrás a buscar la moneda. Es el Padre misericordioso que espera que su Hijo retorne, regrese. En las tres parábolas, la misericordia de Dios se manifiesta con una tonalidad distinta en cada una de ellas para que entreveamos que también nosotros tenemos que aprender
como a ponernos en el lugar de la oveja, en el lugar de la moneda, en el lugar del hijo pródigo, en diferentes lugares, momentos, circunstancias de nuestra vida. La certeza de la redención, entonces, tiene también un fruto en nosotros. Y es que cuando uno experimenta misericordia, enseguida viene alegría, viene gozo. Y viene entremezclado. ¿Por qué? Eso es muy interesante, ¿no? Una doctora de la iglesia como Santa Catalina de Siena decía así, al respecto de las lágrimas, ¿no? Del sufrimiento y del dolor. Decía, hay lágrimas que a veces son de alegría y a la vez de tristeza. Hay lágrimas que nos duelen mucho, que inclusive es como si nos muriésemos del dolor, pero a la par, esas mismas lágrimas van como criando en la persona una alegría inefable, ¿no? ¿Y qué es esto? El reconocer cuánto yo he ofendido a Dios me parte el corazón. El reconocer que he sido malo con un Dios tan bueno, realmente, digamos que por dentro me destruye, y eso es bueno. ¿En qué sentido? Como lo decía el profeta Joel, hay que desgarrar el corazón. Ese desgarrar el corazón significa mi corazón se hace de carne y mi corazón se abre. Gráficamente, ¿no? Se abre y entonces es Dios que es capaz de entrar en él. Entiéndase corazón, no en el sentido solamente, no en el sentido biológico, anatómico, ni solamente romanticista actual, sino que entiéndase el corazón como el motor principal del cual, haciéndose una comparación con el alma, ¿no? Es fuente de pensamientos, sentimientos, de voluntad, de deseos, ¿no? Entonces, ese es el sentido bíblico, ¿no? Entonces, así el ser humano es capaz de reconocerse como aquel que tiene que transitar por un momento de dolor. Por eso, para confesarnos, ¿qué nos dice el catecismo básico? Nos dice el dolor de corazón. No solamente hacer examen de conciencia, sino dolor de corazón. Porque un buen examen de conciencia trae consigo ese dolor del corazón que me capacita, luego digo, de extender mi mano y decirle, ayúdame. Pero Santa Catalina de Siena decía, en esa tristeza se va fraguando paralelamente el gozo y la alegría. Porque sé que esto que me está desilusionando de mí mismo, esto que me está desencantando, digamos así, de mí mismo, me está abriendo en cambio al horizonte divino. Y puedo ver claramente a Dios que es capaz de levantarme de la miseria en la que yo me he metido. Así, digamos, este esquema se completa porque no es solamente la misericordia un acto de reconocimiento de mi maldad, y no es solamente el acto de Dios que me rescata, sino que ese rescate es feliz y tiene que ser una fiesta, así como justamente las parábolas de la misericordia, que todo parecía perdido, literalmente cada una de ellas estaban perdidas, oveja, moneda e hijo estaban perdidos, sino que todo concluye con una fiesta. La experiencia de la misericordia siempre nos pone delante del rostro divino, misericordioso. Imagínate, mira a Dios un instante y sí, te va a dar temor, temblor, te puedes morir si no es por una gracia que Él da, ¿no? Como le decía San Juan de la Cruz, solamente Moisés y San Juan decía, fueron capaces de mirarle, ¿no? Y por una gracia especialísima no se murieron, ¿no? Y como contemplar a Dios, y esta contemplación es el gozo y la alegría, es prácticamente el cielo. Pero no podemos ser como ingenuos, porque luego el mismo acto de rescate de Dios nos trae una noticia, ¿sí? Esa noticia es que Él sigue siendo misericordioso, pero uno se preguntará, ¿pero por qué tiene que seguir siendo misericordioso? Porque lamentablemente el ser humano sigue pecando. Y aquí viene una lucha constante. Dios al lado nuestro que nos acompaña en el Espíritu Santo. El Catecismo de la Iglesia Católica justamente luego pasa a hablar sobre Él y dice, Él es el Paráclito, el abogado, el que está al lado, el que nos está acompañando. Y es interesante que San
San Juan, en el capítulo 16, dice lo siguiente, que Jesús estaba anunciando la venida del Espíritu Santo y les estaba diciendo a sus apóstoles, discípulos, conviene que yo me vaya, y decía, va a venir el Espíritu Santo, va a venir Él, y entonces Él va en ustedes a declarar, va a ser como una especie de dictamen al respecto del pecado, del juicio y de la justicia. Es decir que, ahora, esta experiencia de misericordia que se experimenta, y seguramente muchos hermanos que están aquí lo han tenido así, esa experiencia de misericordia se da en el ser humano gracias a la actuación del Espíritu Santo. Por un lado tenemos entonces la relación personal con Dios en su misericordia, pero hay una especie, digamos así, de actor divino, que es Dios mismo, que está en el silencio, que está como oculto en este, digamos, trato pecador, misericordia, Dios, ¿no? Pecador humano, misericordia, Dios. Es como si el Espíritu Santo silenciosamente ha venido trabajando en el ser humano. Porque hay que decir también esto, ¿no? Que el ser humano por sí mismo es capaz de reconocer, sí, su maldad o cuestiones morales, inmorales, ¿no? Pero el hecho de reconocer que eso es pecado es muy distinto. Una cosa es decir, bueno, yo hice esto, robé, y sé que eso está mal y mi conciencia me reclama y listo, solo sé que está mal y ya. Y quizá si soy buena persona, lo restituyo. Si es que no, digo, no pasa nada, no se dio cuenta. Y la vida continúa. Pero en cambio, este actor secreto, que es Dios mismo, insisto, el Espíritu Santo, en nosotros trabaja de tal manera que con la gracia, en cambio, por ponerle nombres específicos, acá está la misericordia, delante de ese trato con Dios, pero digamos que secretamente en nuestra alma, con la gracia divina, en cambio, va preparando el Espíritu Santo en nosotros la capacidad de reconocer que eso es un pecado. Y cuando reconoces que algo no solamente está mal, es un acto inmoral, sino que además es pecado, es cuando desde tu alma gritas, auxilio, misericordia, me hundo, me muero, ¿no? Y a este punto quizá quisiera compartirte, Horacio, y con toda la audiencia, algo que a mí me pasó, algo que lo guardo muy especialmente en mi memoria, en mi corazón, inclusive con detalles, hora, ¿no? El clima del día, el lugar, la silla donde estaba sentado, cómo estaba la capilla por dentro, ¿no? Y fue que tuve una experiencia así, de reconocimiento del pecado. Y eso va para todos nosotros, porque como he dicho, no solamente es el primer acto en el que uno, digamos, se convierte por primera vez o quiere acercarse a Dios, sino que es siempre misericordioso el Señor, porque nosotros lamentablemente tendemos al pecado por la concupiscencia. Y entonces, yo estaba pasando por una especie de crisis, digamos así, espiritual, porque no podía confesarme bien. Y entonces yo le decía al padre confesor, tengo problemas, no sé de qué confesarme, ¿no? No sé de qué confesarme. Como que he estado tantos años, ahí todavía era seminarista, he estado tantos años en la fe y esto y no sé de qué confesarme. Y voy y me confieso, pero sé que no ha sido tan grave, no ha sido un pecado venial y es como si no siento nada, como si no pasase nada, ¿no? Y quizá algunos hermanos se identifiquen con esto, ¿no? Y un padre me dijo, bien, me dio un texto bíblico, el Salmo, me parece que era el Salmo 18, y me dijo, anda, léelo y quédate en silencio delante de Jesús y dile, Señor, déjame ver mis pecados, ¿no? Déjame ver mis pecados. Y yo, muy obediente, pues leí el Salmo. El Salmo hablaba justamente de esto, que el salmista decía, examíname, no tengo culpa, ¿no?
examíname, como diciendo a Dios, pero yo no he fallado en nada, ¿no? Y al final, pues, como que el salmista, en este caso la voz del alma humana, ¿no? Como si grita, ¿no? Reconociendo que había algo que no estaba bien, ¿no? Y entonces, yo lo dejé ahí, me senté, era una silla plástica, era blanca, yo estaba en la parte izquierda de atrás de esta capilla, el Santísimo estaba allá adelante en el centro, estaba como oscureciéndose, eran alrededor de las 3 de la tarde, no hacía mucho sol y la capilla estaba un poco como a oscuras, ¿no? No habían luces adentro, solamente una velita y estaba así pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame a ver mis pecados, a reconocer mis pecados, a ver mi alma como tú la ves, y así, y así. Y no pasaba nada, nada, nada. Y dije, bueno, no me escucha, no recibo respuesta. Y luego sencillamente estaba ahí delante de él, ¿no? Estaba como mirándole, mirándole, él me miraba, yo lo miraba. Y en un instante, de la nada, yo ya estaba con mi pensamiento en otra cosa, ¿no? Inclusive me recuerdo que tenía los brazos así, así cruzados y estaba así, inclinado un poco. Y me recuerdo esto porque lo que pasó fue que en ese instante es como si una especie de luz divina, como si Dios en su gracia, ¿no? El Espíritu Santo, el que viene justamente a determinar, ¿no? A dictaminar, viene a denunciar el pecado, ¿no? En ese instante, sencillamente sentí como una especie de dolor profundo, profundo, pero muy profundo, que se mezclaba con alegría. Y estaba así, no me podía mover, estaba así, solamente así, y de la nada, y yo que, si tú me conocieses, Horacio, yo soy malísimo para llorar. Para llorar, a mí me pueden decir que pasó esto de acá, esto de acá, lo de acá, y yo no puedo sacar lágrimas por mis ojos. Es muy complicado, aunque a veces me ha pasado, con cosas muy sencillitas. Y entonces, en ese momento así, de la nada, comienzan a salir lágrimas. Y salían lágrimas, lágrimas. Y yo lloraba, lloraba, lloraba. Y mi única certeza en ese momento era cuán pecador soy, ¿sí? Cuán pecador soy. Y lo hermoso de esto, que luego me ha servido como sacerdote, ¿no? Es, pero si no tengo pecado mortal, pero si no tengo un pecado grave, ¿cómo me experimento así de pecador, no? Inclusive solamente con pecados veniales. Y esto es una gracia divina. Porque si entre nosotros nos comparamos, somos más o menos iguales. Unos a veces cometen más, otros menos, aquí acá. Pero si nos comparamos con el hombre perfecto que es Cristo, nos damos cuenta dónde realmente estamos. Por eso, para matar envidias y comparaciones, dejemos de mirarnos a nosotros y miramos a Cristo. Y cuando le miramos y nos miramos a nosotros mirando a Cristo, decimos, pues todos somos igualmente pecadores, en ese sentido, ¿no? Esa experiencia, digo, me ha servido luego como sacerdote para pedir desde mi ministerio sacerdotal en la confesión por las personas para que puedan mirar la gravedad del pecado, inclusive venial, porque también por ese pecado venial Cristo ha muerto en una cruz, y así experimenten esa actuación secreta, digamos así, de la gracia divina, que es el Espíritu Santo, que es el que conoce nuestro espíritu, dice San Pablo, ¿no? El único que conoce, digamos, el espíritu nuestro es el mismo Espíritu Santo, el que entra en nosotros y que trabaja internamente para luego uno hacer conciencia a través de la condena del Espíritu de este pecado y decir al Señor, te necesito. Y gritar, ten misericordia de mí, que ha sido una de las pues, frases más quizá recitadas en el mundo, o sea, en toda la historia de la humanidad, el decir, Señor, ten misericordia, ten compasión de mí. En la iglesia en Oriente está la oración del corazón, ¿no? Que los starets
pues promueven tanto, la que decía Bartimeo: Jesucristo, hijo de David, ten compasión de mí. Esta experiencia, insisto, luego se traduce en algo más. Y es luego en ser nosotros misericordiosos con los demás. La Iglesia Católica ha, pues, tipificado, digamos, estas obras de misericordia, tanto corporales como espirituales. Y ahí tenemos una gama infinita, pero que no son como algo así como una especie de propuestas al exterior de nosotros. Y esto también es como una especie de examen interior nuestro. Si tú ves las obras de misericordia como algo exterior a ti, es como si todavía la misericordia no está en ti, ¿no? Es como si no la has experimentado. Si las ves como que tienes, tengo que dar al que necesita, tengo que orar por, tengo que corregir al, tengo que visitar al, y como si es alguna cuestión externa, como si es que me toca, entonces reflexiona un poco, ¿y acaso no será que hace falta que la expresión de la misericordia se realice primero en mi experiencia de la misericordia para que eso se incorpore en mí y sea tan natural, pero tan natural? Por ejemplo, corregir al hermano con misericordia. Lo que no hacían, por ejemplo, los fariseos, o lo que no hacían los que se creían superiores, los que no pecaban, como los maestros de la ley o los sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús. Y esto es de lo que más, digamos, le enerva, le detesta a Jesús, quizá en el sentido del pecado, ¿no? Que según el Salmo es lo único que él detesta es la iniquidad. Y así el Señor, como si esto se ve en la ira santa que tiene frente a aquellos que ni dejan salvarse a los demás ni se salvan a sí mismos, ¿no? ¿Y por qué se da esto, no? Porque lo más íntimo de Dios, si regresamos al principio, al origen, es este amor divino misericordioso, es el origen, y que el ser humano desfigure esto, ¿no? Que el ser humano se ponga en la actitud de, ya que si yo he sido creado por amor, comienzo a hacer lo contrario a él, a desenamorarme o vivir en el desamor, ¿no? Esto es como tan fuerte, ¿no? Por eso es que el mismo Papa Benedicto XVI pues decía, hay que tener cuidado, ¿no? De, por ejemplo, poner como primer plano la moralidad y no más bien el amor, ¿no? Y aquí entramos pues en este a veces combate o esta lucha que a veces lamentablemente se da, ¿no? Que por exceso o por mala comprensión, porque el amor realmente no tiene exceso, el extremo del amor pues es no tener extremo, ¿no? Poner como en lucha el amor contra la verdad al respecto de la moralidad. ¿Cómo lo hizo Jesús? Aprendamos del Divino Maestro, que su boca hablaba la verdad divina y tenía que condenar el pecado. El trato que tenía con el pecador muchas veces dependía de la actitud del pecador, porque habían pecadores que no querían cambiar y Jesús ni siquiera les responde. Jesús cambia las preguntas que ellos mismos le hacían si leemos en el Evangelio, o inclusive directamente les dice y les acusa. Con otros que aunque son muy pecadores, pero publicanos, es decir, que eran pecadores públicos, ¿y cómo les trataba? Con cuánta dulzura y caridad. Un maestro de aquello, como que se traduce en su vida esta actuación de Jesús, es San Francisco de Sales, que es justamente el santo de la dulce caridad. Si uno va al día de la misa, la oración colecta habla justamente de esto. Es como si ha quedado impregnado ya, inclusive en la liturgia católica permanentemente, el que sea llamado, y eso no ocurre con todos los santos, ¿no? No a todos los santos se les pone como una especie de, digamos así, de apodo o de título, ¿no? Y entonces se le ha puesto allí el santo de la dulce caridad. Y es él el que aprendió a través de esa experiencia de misericordia a tratar a los demás. La gente que le trataba a él decía, es que no podemos encontrar y no he encontrado un ser humano que sea capaz
de tratarme así de dulce y de delicado como este hombre? Un hombre, San Francisco, que, que luego él mismo un segundo me convierto en el mismo diablo, ¿no? O sea, él entendía que lo que le sostenía para ser así de caritativo, de compasivo y de misericordioso con los demás era justamente el continuo agarre, la continua, como, digamos así, ligadura que tenía con Dios misericordioso y era su fuente para tratar a los demás así. Y lamentablemente, nos hace falta justamente esa experiencia de misericordia para proponer la verdad moral, ¿no? En esta lucha, digamos, social, inclusive interna en la iglesia, porque hay tantas cosas que no están bien. Y sobre todo en esta lucha cultural, según lo que les mencionaba al principio, cómo proponer esto de tal manera que inclusive el lobo se convierte en oveja. ¿Quién decía esto? San Agustín, ¿no? Decía, el Señor nos ha enviado como ovejas en medio de lobos intencionalmente para que el lobo se convierta en una oveja. Porque si nos mandaba a nosotros como si nosotros fuésemos los lobos, ¿qué íbamos a hacer con la oveja? ¿La íbamos a devorar? ¿Nos íbamos a aprovechar de ella? Nos mandó como ovejas. Tenía la esperanza, dice San Agustín, de que nosotros básicamente pues convirtiésemos al lobo en una oveja. Pero seguimos siendo ovejas. Evidentemente con la astucia de la serpiente. El Señor nos compara con una serpiente en un momento. Con esa astucia, evidentemente. Con, digamos, el rugido interior del león de la tribu de Judá en nosotros, está muy bien. Pero nos dijo también ovejas. En ese sentido, ¿de qué manera puedo hacerlo? Y quizá para enmarcarlo gráficamente, tenemos aquí a un santo de la misericordia que es San Juan de Dios. La primera experiencia de misericordia que tuvo él, que fue en la confesión, fue tan grande que después de confesarse comenzó a gritar en la plaza, en el mercado: no creen en la misericordia, no creen en la misericordia. Y tan fuerte fue esto, no sabría yo cómo explicar esto realmente, solamente es una especie de inundación demasiado divina, no sé cómo explicarlo, demasiado desbordante para su pobre corazón, ¿no? Su pobre inteligencia, que San Juan de Dios inmediatamente, aunque parezca una locura, se comenzó a arrancar los cabellos de la cabeza, ¿no? Se arrancaba, ¿no? Hacía así este gesto y la gente lo miraba en la plaza y él gritaba: la gente no cree en la misericordia de Dios, ya no se cree en la misericordia de Dios. Y la gente le comenzó a llamar el loco. Y fue luego el título del mercado para San Juan de Dios. Durante un tiempo era el loco. Lo consideró. El ser humano se había alejado de esa experiencia de misericordia. Y todos nosotros estamos justamente invitados a ello, a través de la actuación secreta del Espíritu. Y una obra que nos mueve a todos nosotros a hacerlo luego es: hermanos, oremos los unos por los otros. Dispongamos al otro para que reconozca, siguiendo la lógica, su pecado. Reconozca la verdad de la voz de Dios en su conciencia. Y entonces tenga experiencia de misericordia. Santa Catarina de Siena habla sobre esto. ¿Cómo podemos ayudar al hermano, al que no se deja ayudar, al que está obstinado? Ella habla, por ejemplo, también de las madres con sus hijos que no hacen caso, que no se convierten. Y entonces decía ella: no crean que son ustedes directamente los que van a hacer que se conviertan sus hijos. En este caso, digamos, cualquier persona que tengamos en mente. Inclusive aquel que se ha declarado nuestro enemigo, ¿no? En contra de la iglesia, en contra de nuestros principios, en contra de nuestra
identidad, lo que sea, no crean que son ustedes directamente, sino que oren. Crean en el poder de la oración, que lo que va a hacer es disponer a la persona, es un misterio divino, dispone a la persona, porque de alguna manera todos estamos unidos, ¿no? Decía Santa Teresa de Calcuta, todos estamos como unidos. Y en esta comunión que tenemos tanto en el pecado, ¿no? Lamentablemente, también en la humanidad. Y en esta comunión, cuando tú oras por la otra persona, es como si fuésemos un solo hombre. Así también lo ve de esta manera gráfica el Antiguo Testamento al pueblo, a la sociedad de Dios, ¿no? Entonces es como si fuésemos un solo hombre. Y en el momento que oramos los unos por los otros, hay una especie de fluido, de flujo, quería decir flujo, de flujo divino, ¿no? Que va como creando una especie de ambiente en la persona, en una especie de hábitat espiritual en esta sociedad, para que el ser humano, el hombre individual, por medio de esa actuación del Espíritu en su secreto, se vaya haciendo dócil y en un momento se haga disponible a la gracia divina que infunde en el alma, en su conciencia luego, esta captación y se da cuenta. Y es lo que nos ha pasado, creo, a todos nosotros, que en un momento de nuestra vida, inclusive cuando estábamos más renuentes de Dios, pasó algo, una voz, una intuición, un movimiento interior, ya sea de la inteligencia o del afecto, nos hizo como cuestionar y como si de un momento algo se abrió y la vida misma cambió de sentido. Ah, pero esto no es así. Y ahí viene la conversión. Conversión que significa, entre otras cosas, ¿no? El cambiar de dirección, la transformación de la mente, cambiar la ruta que tenía y comienzo a mirar las cosas de otra manera. Y reconociendo esto, tenemos un trabajo, tenemos una labor. Sí, hacer lo que podamos, salir al encuentro del hermano, intentar buscar la manera para que la misericordia de Dios se exprese a través de nosotros. Somos hijos luego de la misericordia, tenemos que aprender a manifestarla y será esta luego también la insignia de todo cristiano. Evidentemente es el amor, pero el amor se traduce para con el hermano en ello, misericordioso, compasivo, como Cristo en su corazón. Es una tarea para todos nosotros, desde la reflexión interior hasta luego cómo se traduce esto en mis actos y en mi trato con los demás. Y probablemente así estamos colaborando en esta obra que es de Dios, haciendo realidad las palabras de Cristo, ¿no? Les reconocerán. ¿Por qué? Por el amor, por la misericordia, por la compasión, por la benevolencia. Y que si en algún momento uno tiene que ser duro, tiene que plantarse firme, esto va a estar movido por ese mismo amor. Y yo a veces digo, cuando uno va con humildad, eso decía San Francisco de Sales, todo lo que hagas, hazlo con humildad y caridad, ¿no? Si vas con este amor y con esta humildad a plantarle cara a aquel que está en el error inclusive, yo suelo decir, inclusive aunque llegases, eso no lo vas a hacer, pero es solamente para entenderlo. A insultarlo, eso no lo hagan por favor, no va acorde, es una incoherencia, ¿no? Pero solamente para entender el sentido. Inclusive si le llegases a insultar con esa humildad y ese amor, la otra persona, quizás no en el momento, o probablemente sí, como ha pasado, ahora recuerdo a un hermano de comunidad de San Francisco de Asís que iba delante de un conde a pedirle alimento, ¿no? Y era el conde más temido del mundo, y el hermano de Francisco de comunidad lo mandan a él porque era el más humilde, y solamente él se queda así, como temblando delante de él, un hombre gigante, ¿no? Que lo mira todo así, con altanería, con soberbia, ¿no? Y él solamente se le veían los ojos que le miraba a él, y con tanta humildad que ese hombre gigante, al mirarle, se enterneció, ¿no? Y no pudo su soberbia, no pudo su coraje, no pudo su aparente grandeza frente a esa sencillez, y lo conmovió, lo partió interiormente.
Y luego el hermano iba con estas, con estas, ¿cómo se llaman? Carrozas, ¿no? Bueno, no eran carrozas, pero algo parecido, llevando el alimento que debería ser así, pero para que lo entiendan, hasta insultar al otro, quizá te va a decir, sí, 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 dale, dale, porque entiendo que lo que estás haciendo viene de esta caridad y viene con humildad. Esto es difícil que el ser humano, a menos que esté muy empedernido, que esté muy cerrado, ¿no? Esté endiablado, el ser humano se resista a alguien que es humilde y que es caritativo. Es complicado, ¿no? Sí, bueno, eso es como lo general, ¿no? No sé qué piensas, Horacio. Yo te veo aquí y digo, no sé si sigo o si no sigo. No hay nada que aportar aquí por mi parte. Primero agradecer su tiempo y su prédica que nos llega porque como, eh, a ver, acá en este canal, padre, sabe que somos muy particulares, somos muy particulares en este espacio, eh, y no nos gusta esconder nada, sino poder hablar las cosas frontalmente, como usted lo ha hablado tan bien conmigo. De hecho, ayer le decía a mi esposa esto, digo, para mí el padre Byron siempre fue un punto de referencia en una cuestión muy espiritual, y tuvo conmigo un gesto que a mí me dejó sin palabras, y es raro que para un filósofo quedarse sin palabras, porque efectivamente le dije, o sea, hay cuestiones que por ahí podemos coincidir o no coincidir en aspectos que son más discutibles, propios de la vida social práctica, pero fue el único que sinceramente me escribió y me dijo, si quizás algo que yo dije en un video se malinterpretó o sirvió para que se ataque, te pido disculpas. Yo dije, primera vez en la vida que me pasa que alguien viene y se disculpa, uno se acostumbra a estar con la guardia en alto, a la defensiva, porque estamos expuestos. Lamentablemente en las redes sociales sacan lo peor de uno en más de una ocasión, y yo tengo mi aversión hacia la posmodernidad por este punto justamente, y es lo que critico del consumismo digital. Nos deshumaniza porque vemos una pantalla y olvidamos que detrás de la pantalla hay una persona. Y a mí eso me dejó sin palabras y le dije a mi esposa, se nota, más allá de ese corazón de padre que tiene todo sacerdote, se nota, se nota que podemos hablar de hombre a hombre, en ese sentido de con humildad decir, bueno, si algo que yo dije, y lo mismo de lo que yo lo remarco al resto de la comunidad, que siempre le dije, nunca ataquen al padre Byron, nunca quise que alguien de mi comunidad vaya a tomar algo mal que dijo el padre Byron, porque justamente lo que tratamos de decir es, se dio un conflicto en particular, conflicto social, digo, en el sentido de las redes, sobre si la peregrinación, si se admitían, si no se admitían, si quién organizó, si quién organizó, si quién lo permitió. Eso se hablará cuando se tenga que hablar, pero yo me di cuenta que en algún punto quizás también nosotros nos estábamos equivocando, porque quizás ya entramos directo al conflicto, perdiendo de vista lo más importante, que es el amor a Cristo y a la misericordia. Y creo que ahí es donde decimos, tenemos que tener mucho Sí, cuidado. O sea, porque una sí, cosa es la batalla cultural, creo yo, padre, que tenemos que ser firmes, porque hay ideologías que son muy nocivas, pero no solamente cuidando el fondo, sino también la forma y la misericordia, la benevolencia, la piedad, la oración, son temas fundamentales, porque si no nos dejamos absorber y llegó un punto en el que yo me daba cuenta que dije, ¿estoy buscando tener razón o estoy buscando verdaderamente defender la iglesia? Y ahí es donde uno dice, realmente me estoy equivocando, porque si yo estoy buscando demostrar que tengo razón y no poner la otra mejilla y seguir avanzando en la prédica de la verdad, es porque realmente quizás nos pudimos haber equivocado, y seguramente que me he equivocado y todavía necesito un proceso de interiorización de ciertas acciones para poder finalmente comprender acabadamente los errores que uno comete. Pero me ha servido, padre, lo que usted dice para justamente nunca perder de vista esto. Aun cuando estemos frente al enemigo, entender que esa persona también fue querida y llamada por Dios. Entonces tengo que ver cómo llevo yo el mensaje de verdad. O sea, así es. claramente que con la guillotina no, claramente. Y esa es o sea, cuánto ama Dios a esa persona, ¿no? O sea, ahí está todo.
¿cuánto ama Dios a este que me odia, ¿no? Y, y yo quién soy para no amarle, ¿no? Esta alma también vale la sangre de Cristo, ¿no? Y de ahí, pues, parte todo. Es que es una experiencia espiritual, ¿no? Digamos que a veces el peligro está en crear de la fe una ideología, ¿no? O crear de la fe algo puramente partidístico, ¿no? Y claro, ahí uno ya es más bien, es mi posición, mi lugar, lo que yo quiero defender y así, ¿no? Como tú bien lo has dicho, ¿no? Y en cuanto a lo otro, que también me parece que es un punto importante que las personas escuchen, es al respecto de, a veces uno puede discrepar en opiniones, inclusive pueden haber opiniones contradictorias, ¿no? Pero cuando es algo opinable, decía San Agustín, hay libertad inclusive. En la verdad, unidad. En la opinión, libertad. Y en todo lo demás, caridad. Y entonces, a veces sucede, y quizá todos nosotros nos vemos envueltos en ello, ¿no? A veces sucede que por la presión mediática también, la presión social, ¿no? Es como si nos vemos exigidos, ¿no? De alguna manera, de que predomine la posición, porque las personas esperan que nuestras opiniones sean las acertadas. Y uno no quiere defraudar, y de alguna manera es una buena intención que tenemos, ¿no? Pero un momento, demos un paso atrás. Eso es lo que decía San Benedicto XVI. Siempre ir un poquito más atrás y retrocedamos un poco para ver otra vez a Dios, ¿no? Y allí, cuando hay pues discrepancias de opiniones, no nos olvidemos de la unidad, no nos olvidemos de la caridad, y que este punto puede ser discutible, que no, que a mí me pareció que se tuvo que haber sido hecho así, no me parece a mí que eso es peligroso, por eso de acá. No, pero a mí me parece que en este tiempo lo necesita. No, pero es que a mí, y podemos estar 4 juntos y sacar 5 incompatibilidad, o sea, 5 posturas incompatibles, ¿no? Creo que alguien decía que si juntas a 2 filósofos, van a sacar 3 teorías. O sea, como que... Entonces también, mira, eso lo decía el padre fundador de mi comunidad, decía, reunión de pastores, decía él, o sea, cuando se reúnen los sacerdotes, reunión de pastores, muerte de ovejas, decía así, ¿no? Qué fuerte. Porque cuando vamos a cuestiones solamente opinables y nos ponemos a discutir por cuestiones opinables, y la gente tiene que aprender a entender esto y a diferenciar esto. Hermanos, ¿qué cosas son doctrina de la iglesia, son dogmáticas? ¿Qué cosas son verdad inamovible? ¿Y qué otras cosas pueden ser opinables, que si lo hacen así o así? Evidentemente, cada uno tiene un enfoque. Y aquí hablo, digamos, una gama de diferentes comunicadores católicos. Ustedes, hermanos, que están allí atrás, no se conviertan en instrumentos. Disculpen que ahora voy contra ellos. Tengan cuidado de convertirse en un instrumento de presión para el evangelizador, el que tiene que dar como la cara, ¿no? Porque luego no le puede quizá hacer mucho bien. Ustedes más bien busquen la manera para que en lo opinable, pues cada uno quede básicamente con la conciencia tranquila, que se hace lo que se puede, y no luego comenzar a refritar, a recocinar cosas para luego sacar una cosa, otra cosa y aquí acá. Yo realmente no estoy muy al pendiente de esto, ¿no? Había escuchado esto porque se había hecho como muy grande entre protestantes y católicos. Por ahí me habían contado cosas que se decían una cosa, que estaban en dimes y diretes, que la acá. Y yo no me he metido mucho de lleno, ¿no? A ver videos y cosas así, solamente como que me cuentan aquí, acá. He visto por ahí alguna que otra cosa. Y a mí me pasó. Me querían meter a mí también en la ensalada. Ahí en todo esto, por ahí alguien protestante, porque yo hice una reacción a un video de él, como yo suelo hacerlo, ¿no? Y solamente duró un momento, porque yo inmediatamente, hablemos, conversemos. Y tuve que hablar con él, con otro pastor, aquí, acá. Puse mis ideas, miren, no confundan esto con esto otro,
lo que yo estaba haciendo es esto, acá, acá, y me dijeron, listo, con usted no nos vamos a meter más, porque entendemos quién es usted y le respetamos. Pero con los otros es que se meten con nosotros. ¿Y yo qué podía decirles? No soy su pastor para decirles no lo hagan, ¿no? Pero imagínate, lamentablemente entre los mismos cristianos a veces se meten en ese juego, ¿no? De por llamarlo así, una especie de chisme, no sé, es algo grotesco, ¿no? Casi que es una especie de morbo religioso, ¿no? Y eso es muy, muy feo, ¿no? Entonces, el perder de vista luego el sentido de la caridad, del amor al prójimo, nuestro ser cristiano, lo que haría Cristo aquí en la tierra, en mi lugar, con los instrumentos que tengo, en el estado de vida que estoy, esto me ilumina para tomar mejores decisiones y no andar en el ruedo, digo, de esto que digo, yo sabía algo entre los protestantes y católicos y luego me he dado cuenta o me he venido dando cuenta que también entre los mismos católicos, ¿no? Que por ahí uno decía una cosa, otra cosa, aquí, acá, y yo como que, ok, ok, listo, voy a ver si puedo hacer algo, no sé, no sé. Y ahí estamos en eso, ¿no? Estamos en eso. Nada que agregar, padre. Fantástico, ya estamos cerca de la hora. La gente sepan que el padre está estudiando, yo sé que está muy abocado en sus estudios, que está en la otra parte del mundo y sé cómo es la vida de un sacerdote. Gracias a Dios, literalmente gracias a Dios, no quise mérito yo, pero en este canal pasan muchos sacerdotes y han visto que hay sacerdotes que son diocesanos, hay algunos que son más tradicionalistas, hay otros que son de repente, bueno, dominicos, conocemos de todo aquí, pero es lo que justamente apunta a la iglesia, ¿no? Que haya unidad en la fe. Y es lo que yo busco también, que la filosofía no se acabe solo en memorizar citas de autores que ya han fallecido, sino que realmente entendamos que hay una única verdad que comunica tanto la revelación como la razón natural. Siempre digo, Dios escribió 2 libros, el primero fue el cosmos, el segundo la Biblia, entonces hay una única verdad y vemos la firma de nuestro Padre en todo. Yo me convertí en la fe siendo papá, porque el día que tuve mi hija en brazos fue cuando se alinearon los planetas, como dice la New Wow, Age, y ahí wow, dije, este amor que yo siento por mi hija, esto no lo explica la razón. wow, qué Y esto, bonito. yo como criatura finita no podía entender cómo era posible que algo tan imperfecto como yo hubiese sido partícipe de algo tan perfecto como mis hijas. Y es ahí cuando di el salto a la fe. Ahí dije, listo, vamos a dar la vida por nuestro Señor, porque no tiene sentido lo que haga si no es por Dios, porque esto no es mío, esto es de Dios. Y descubrí que Dios se escribe recto en renglones torcidos. Por eso a veces me han visto que, curioso que me tilan a veces de muy duro. Yo soy muy duro contra ciertas ideologías, pero me tildan a veces de liberal y modernista porque soy muy abierto a la misericordia. Todos saben que trabajamos con mujeres que han abortado, con prostitutas, con chicos con problemas de adicción. Y yo no estoy tan a favor de la represión en sí, sino creo que hay un camino de conversión que es mucho más saludable. Lo digo por experiencia porque nuestra labor, saben que está fuera de las redes y, y es lo que realmente creo. Porque si no, ¿qué sería de mi vida? Digamos, así sin ir más lejos. Mm. El hecho de que yo esté aquí hoy con mi familia es por gracia de Dios. Eso es sí, ahí lo comento. Antes de terminar rápidamente, y le dejamos la última palabrita al padre, quiero saludar a la gente que nos apoya con las labores en oncopediatría. Gracias, Omar. Dios te bendiga siempre. Mi gran amigo Nahum. Tenemos que salir allí a comer unos tacos nuevamente junto a mi amigo Pedro Ponce Silva en México. Espero que en mi próxima gira los pueda ver. Mi querida amiga Luligua, que hacía mucho tiempo que no las veíamos aquí. Dios te bendiga. Pedro Martínez, le pregunto a usted, padre, ¿cómo lidiar o liberarme del pecado del egoísmo? Eso es un tema a tratar algún día, sinceramente. Graciela, Dios te bendiga. Y nuestra querida Arte Otomi, Marta, padre, sus palabras las necesitamos mucho. Rece por nosotros, padre, porque reine la paz y la caridad entre hermanos. Adhiero, yo por eso dije, tenemos que todos bajar 5 decibeles, porque me di cuenta que ya se nos ha ido de la mano toda esta situación a muchos. Y agradezco al padre que ha sido
creo yo, además de instrumento de Dios, un mediador para que entre todos tratemos de bajar 5 decibeles. Estamos en Navidad, no podemos recibir a nuestro Señor pensando en ese youtuber me dijo, aquel me difamó, este me escrachó y este me discutió. Y decir que hizo santo, que vos no te equivocás, también no todos nos equivocamos, pero seamos como los burritos, le digo siempre a mi hija mayor, como el burrito que siendo animalito supo reconocer al Señor en el pesebre y se quedó allí apostado a un costado observándolo en esa paz y en ese silencio que es la vida oculta de Jesucristo. Este fin de semana voy a hacer un vivo especial sobre este punto, analizando lo que es la vida oculta de Jesucristo, todas las virtudes que hay allí y cómo apartarnos del mundo y volver hacia la interioridad, porque la fe es vida y la vida es un principio de interioridad. A mayor vida, mayor interioridad. Eso que explicamos en filosofía tiene mucho que ver cómo vivimos la fe. La fe no es solo un acto externo, es cómo interiormente logro religarme con Dios. Padre, no sé si nos quiere dejar algún último mensaje, su bendición, como no queremos abusar de su tiempo, Padre. Con lo que dijiste últimamente, se me vinieron muchas ideas, pero vamos a dejarlo para una próxima oportunidad. Si es que me invitas. No, mentira. Siempre, las puertas, ustedes siempre, los sacerdotes son siempre bienvenidos aquí, así que Gracias, son todos Horacio. siempre bienvenidos. Sí, sencillamente eso, lo que mencionábamos, oremos mucho los unos por los otros y que justamente en ese tiempo que ya se aproxima de Navidad, pues que sea el príncipe de la paz el que reine. Y hay que recordar, como para dejar ahí algo importante también, ¿no? Para que no se confunda. Es San Ambrosio, me parece, interpretando el texto de he venido a traer guerra o espada, ¿no? Y no paz, decía él, hay que tener cuidado con la paz infernal o diabólica, ¿no? La paz infernal o diabólica es aquella que no afronta el pecado, básicamente. Entonces, esto para entender también con toda la lógica que hemos dicho al respecto de misericordia, pecador, experiencia, el Espíritu Santo, lo que se ha dicho, ¿no? Entonces, es importante también esto, el amor sin la verdad puede desvirtuarse no por sí mismo, porque el amor no se desvirtúa, sino en la persona, ¿no? Y puede confundir las cosas. Entonces, tener eso siempre presente. Y a lo que decía la pregunta de la señora, me parece que era una señora chica, algo muy básico, al egoísmo, ya que es un acto pecaminoso, ¿no? Y es que procede de la voluntad humana, del ejercicio, pues, de nuestro libre albedrío, se le vence normalmente a algo negativo con algo positivo, en este caso al pecado con lo contrario, ¿no? Eso nos han enseñado siempre, digamos, los antiguos al respecto de la virtud, el vicio, ¿no? Entonces es importante que haga actos en cambio de generosidad, que los practique, busque formas, coja algo que usted valore y que sea capaz de decir, esto que yo valoro, lo voy a regalar, lo voy a dar a alguien, algo que me cueste un poco, y va a darse cuenta cómo el egoísmo como que se va desinflando, porque es un hábito y es una cuestión continua. Si usted quiere ser generosa, para evitar el egoísmo, haga actos de generosidad. ¿Quiere ser humilde para evitar la soberbia? Haga actos de humildad. Y esos actos de humildad que vayan cargados pues con la vida interior de oración, los sacramentos, ¿no? Bien, sencillamente eso, permítanme darles la bendición. Horacio, gracias por la invitación y nos veremos quizá por ahí, seguramente el próximo año, ya no este año, el próximo año en algún momento, ¿no? Gracias, Dispónganse a recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Horacio, gracias por tu labor, por tu trabajo. Yo, a veces por ahí cuando estás en vivo, alguna cosa así, te estoy escuchando. Gracias por todo lo que haces, en verdad. Y te animo a que continúes. Todos estamos en un camino y tú también tienes el tuyo aquí, ¿no? Así que ánimo, ¿no? Muchísimas gracias.